Hola, buenos días a todos. Yo soy Jordi Santamaría, soy el socio del área legal y Eduard Gelida es el área financiera. Los dos trabajamos en fusiones y adquisiciones y vemos las diferentes matices, ¿no?, desde el área financiera y legal. Y el objetivo de nuestra charla pues, es explicaros un poco lo que vemos y cuáles son las tendencias a nivel de mercado. Entonces, pues para empezar con el coloquio, Eduard, buenos días. Como responsable del departamento de Advisory, ¿tú cuáles ves que han sido las tendencias y cuáles son las perspectivas en España y en Europa de las fusiones y adquisiciones? Vale, bueno, muchas gracias, Jordi. Espero que esto... Bueno, venimos de un entorno complicado, sobre todo en el año 2023, con unos tipos de interés muy elevados debido a la inflación que había en esos momentos en el mercado. Esto se ha reproducido en el 2024 a principios, lo único que la gran diferencia es que a mediados del 2024 se ha visto que la inflación estaba controlada y han empezado a disminuir los tipos de interés, ¿vale? Entonces, ¿sabéis cómo funciona el mercado el mercado de las inversiones? El tipo de interés te marca la rentabilidad esperada por el inversor, ¿vale? O sea, si al final el tipo de interés fijo, como si dijéramos garantizado, es más elevado, otro que tiene más riesgo tiene que ser más elevado, ¿no? Entonces esto ha complicado lo que serían las transacciones, tanto en el 23, ya veníamos, como en el 24. ¿Por qué? Porque aparte de las expectativas de rentabilidad, también hay una disminución de acceso a la financiación, porque encarece la financiación. Entonces, esto te provoca un diferencial entre los vendedores que están esperando unos precios, que están acostumbrados a unos precios de los últimos 2 años, que veníamos de un 2021-22 con récords de transacciones, con lo que son las expectativas de los compradores, porque se les ha encarecido lo que es el dinero para realizar las compras, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos pues, en España. En España, si veis, desde el 2021, que es post-COVID, que hubo una explosión de adquisiciones, ha ido bajando paulatinamente en el 2022, 23, 24 las transacciones. Sobre todo, si veis, si hacéis la curva de tipos de interés con las transacciones, ya veréis que, bueno, que es inverso, ¿no? En el momento que empiezan a subir tipos de interés, bajan transacciones, ¿vale? Sorprendentemente, en España, si veis 21, 22, 23, la tendencia en lo que es el valor de operaciones ha sido la misma y el 24 es un poco la excepción, ¿vale? ¿Por qué? Porque España, sobre todo el mercado de transacciones, es un mercado de lo que llamamos middle market, ¿vale? No acostumbran a haber transacciones muy grandes, pero este año se han producido varias, ¿vale? Por ejemplo, se ha producido, Idealista lo ha comprado Cinven, creo que ha pagado unos 3 billones, bueno, 3.000 millones de euros. A Plus lo ha comprado iSquare también, ¿vale? Que ha pagado también 3.000 millones de euros. Y sobre todo, Vodafone ha sido adquirida por Zegona por 5.000 millones de euros, ¿vale? Todo esto distorsiona lo que sería, lo que aparte ha sido grandes fondos de private equity, distorsiona la parte del private equity que son los 28.000 millones de euros, ¿no? Entonces, si miráis lo que serían lo que llamamos corporates y venture capital, pues sobre todo los corporates, que es la empresa industrial, de hecho han bajado las transacciones en España, ¿vale? Lo que sería en Europa, lo que sería en Europa, de hecho la tendencia ha sido un poco diferente. Evidentemente el entorno es el mismo, de tipos de interés elevados. Ha aumentado un poco más las transacciones en el 24, la tendencia si veis 21, 22, 23 es exactamente la misma que en España. Aumentan un poco más las transacciones, pero en cambio el valor agregado de ellas sí que va disminuyendo, ¿no? Porque el mercado europeo, al contrario que el español, sí que se acostumbran a ver más megatransacciones superiores a 5.000 millones de euros, ¿vale? Pero este año, como los tipos de interés estaban muy elevados, pues ha restringido estas grandes operaciones. Entonces, lo que sería por mercados en Europa, para que os hagáis un poco una composición de idea, el principal mercado es Inglaterra, con el 21,8%, es donde se producen más transacciones.
Este año el segundo es Italia, pero esto es un poco una anomalía, ¿vale? Con el 14%, porque si os fijáis, la transacción más alta en Europa este año, bueno, en el año 2024, ha sido la compra de Telecom Italia por Abu Dhabi Investment Authority. Si quitamos esta transacción de 22.000 millones de euros, la ponderación de Italia cae, ¿no? Que es que va a un sitio más lógico. El tercero sería Alemania, con un 11,1%. El cuarto, Francia, con el 9,9%, y España sería el quinto país de Europa con el 6%, ¿vale? Si no tenemos en cuenta los 22.000 millones de Telecom Italia, pues entonces Italia estaría justo por debajo de Francia, ¿vale? Que es el sitio natural que le corresponde. Entonces, si también comentar bueno, que grandes transacciones, pues ha habido unas 16 en Europa, cosa que es, bueno, que no es lo normal. Y dentro, si analizamos las 10 primeras, ha habido de todos los sectores, ¿vale? O sea, no ha habido un sector que se repitiera, excepto de comunicaciones y redes, que se repite 2 veces. Esto es un poco la composición de cómo está Europa. ¿Vale? Muy bien, gracias. Tú, con todo este panorama que has comentado, ¿cuáles son las perspectivas que ves para este año, para el 2025 y siguientes, si tienes la osadía? Bueno, en principio, como he comentado, veníamos de tipos de interés elevados. A mediados del 2024 empiezan a bajar porque se ve que la inflación está ya controlada. La perspectiva es que los tipos de interés sigan en los mismos niveles e incluso que puedan disminuir más. Y esto esto en principio es la perspectiva. Parece que la inflación está controlada, todo que, por ejemplo, pues en diciembre hubo un susto en los mercados porque parecía que se descontrolaba, pero después ya se vio, sobre todo, bueno, lo marca mucho Estados Unidos, que son los primeros que dan los datos, y se vio que no, que el tema de los sueldos estaba controlado. Entonces, a nivel de sectores, por ejemplo, de transacciones, hay la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, todos oímos todo el día hablar de inteligencia artificial, pero precisamente es uno de los sectores que ha estado más caliente en este aspecto, pero que se espera que aún vaya desarrollándose. De hecho, salió un informe de Draghi diciendo que recomendaba a la Unión Europea invertir 800.000 millones de euros para ganar competitividad a nivel laboral. Trump anunció, creo que ayer o antes de ayer, un plan también estratégico en Estados Unidos que ha puesto de acuerdo pues, a OpenAI, Oracle, etcétera, con una inversión de 500.000 millones de dólares. Pues bueno, esto es un sector que se va a mover. El middle market, que es normalmente, que es donde estamos nosotros, donde se producen más discrepancias entre el precio que quiere el vendedor y el precio que quiere ofertar el comprador. Al bajar el coste de financiación, esto bueno, tendrá tendencia el comprador a acercarse más al precio que demanda el vendedor, ¿vale? Que hasta el año pasado pues los compradores habían rebajado precios de compra y los vendedores pues aún estaban con expectativas de hacían un par de años, ¿vale? El sector tecnológico ligado con la inteligencia artificial pues también va a seguir habiendo transacciones. Por ejemplo, el ejemplo de Nvidia, si habéis seguido los mercados, pues Nvidia pues, se ha disparado básicamente porque Nvidia, la tarjeta gráfica, que parece mentira, es donde el núcleo de tarjeta gráfica es donde procesa mejor todos los procesos de inteligencia artificial y también todos los temas de criptodivisas, ¿vale? Después, una tendencia que también está apareciendo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos ya existía, son los fondos activistas, ¿vale? Son fondos que invierten en empresas cotizadas y lo que hacen es entrar en temas de gobernanza. Por ejemplo, un ejemplo, has pasado este año lo de Grifols, ¿vale? Salió lo de Gotham, que dijeron que había una serie de temas que no estaban claros, que habían vinculaciones con empresas vinculadas, tratamientos contables, etcétera. Y uno de los fondos activistas detrás de Gotham empezó también a decir cosas que también veían y que le daban razón a lo de Gotham, ¿vale? Esto es una tendencia que en Europa no había mucho, pero son fondos, la mayoría americanos, que han empezado a entrar en Europa, ¿vale? Optimismo, bueno, ya lo ha comentado Ramón, las perspectivas de crecimiento van al alza. Esto pues ayuda a que haya más inversiones y a que se favorezca la inversión.
Después, una amenaza es las regulaciones, que hemos estado hablando toda esta mañana nuestros compañeros a nivel de Unión Europea, ¿vale? Se está regulando todo y sobre todo regulación de legislación de antimonopolios, ¿vale? En Europa está siendo muy restringido. Por otra parte, en Estados Unidos, estando Trump en el poder, se espera al revés, ¿no? Cuando él estuvo gobernando hubo un boom de money y todo el mundo espera que en Estados Unidos, y esto también puede afectar a Europa, empresas americanas que vengan a comprar, ¿no? Y por último, bueno, los precios de los múltiplos, lo que he comentado ya, ¿no? Que se van a acercar, ¿vale? Y tú, Jordi, en las transacciones que hacéis, ¿qué tendencias estáis viendo que se están incluyendo en los contratos de compraventas? Sí, a ver, nosotros alguno de los puntos que has comentado lo vemos reflejado en los contratos, ¿no? O sea, yo os voy a hablar más, como decía, del área legal y de los contratos, ¿no? Porque primero hay una negociación de precio, después hay una redacción de contratos, obviamente, ¿no? Tanto en ventas de 100%, tomas de participación, o después está también el área de distressed money que llamamos, ¿no? Que son compras de unidades productivas o en concursos de acreedores. Aquí en el área, y lo hemos vivido en muchas operaciones, lo que sí que hemos visto, esta incertidumbre económica que estás comentando, lo vemos reflejado en los contratos en base a precios variables, ¿no? De earn-out, ¿no? que llamamos, con anglicismos, que hay muchos en esta práctica, o con opciones de compra y venta. Es decir, no tomas una participación del 100%, sino que tomas una participación del 60, el 70, el 80 y lo que fijas es una opción de compra futura en base a un resultado, un EBITDA, una facturación que se dará al cabo de 2, 3, X años, ¿no? Entonces, eso es una tendencia que vemos muy claro. En rondas de financiación, que también trabajamos mucho en sector startups, etcétera, ahí lo que vemos es que la entrada de capital aquí no es una compraventa, sino que es una ampliación de capital, entra un dinero en la compañía, ¿no? Y el inversor, el venture capital o el corporate, ¿no? O la empresa, pues toma una participación. En ese caso estamos viendo que se dan también unos hitos, ¿no? De facturación, básicamente la ARR, que se denomina en métricas del sector de startup, en que tú dices, bueno, pues no te doy los 2, 3, 4 millones que te digo que te voy a dar, sino que los voy posponiendo en el tiempo en base a que tú tengas una escalabilidad, ¿no? Como startup. Entonces, esto en cuanto a precio, obviamente, también cuando no hay signing y closing que decimos, pues también todos los temas de incertidumbre económica, estamos ya muy acostumbrados después de las pandemias, guerras, danas, etcétera, a cubrir a nivel contractual todo este tipo de circunstancias, ¿no? Y después, aparte lo básico en una compraventa, que es el precio y la responsabilidad, sí que vemos que en los temas de responsabilidad hay un cambio de tendencia. Para empezar, los procesos de due diligence que, como sabéis, pueden abarcar muchas áreas, pero normalmente es financiera, fiscal, laboral y la parte legal. El abanico de la due diligence se está ampliando mucho. ¿Y por qué? Pues como consecuencia de todo lo que os hemos explicado a día de hoy, ¿no? Hay una normativa en cuanto a ESG, hay una normativa en cuanto a temas administrativos que es cada vez, a veces es sectorial, como en algún caso que explicaré, pero que cada vez amplía más el ámbito de la due diligence. ¿Y esto qué implica? Que al final se detectan más contingencias, porque todo lo que os hemos explicado hoy es muy bonito y podéis decir, bueno, lo iré haciendo y tal, pero cuando estás en un proceso de venta es cuando todo el mundo dice, ostras, esto no tengo hecho, esto no tengo hecho, esto no tengo hecho. Y eso al final deriva en contingencias posibles que tú vas a tener que cubrir por la vía de Specific Indemnity frente al comprador, ¿vale? Porque el comprador lo habrá detectado en una due diligence y te dirá, no, tú de esto me sigues respondiendo. ¿Vale? Esto es una tendencia que vemos. La segunda, sí que es verdad que hemos visto un producto que hace mucho tiempo estaba ahí en el mercado y, como siempre, deriva de práctica anglosajona y que ahora sí que vemos que empieza a ser una realidad, es el seguro que llamamos de manifestaciones y garantías, o WI, Warranties Insurance. Aquí sí que empezamos a ver que esto cómo funciona. Tú tienes un seguro que lo que se ha detectado en una due diligence no lo puede cubrir un seguro porque es algo que se ha detectado. Y si has hecho una due diligence con una firma
reputada, ¿no? Que te lo tiene que validar el asegurador. Si hay algo que no se ha detectado en la due diligence, podría quedar cubierto por el seguro, dependiendo de las condiciones del seguro. Ya sabéis que siempre hay que mirar la letra pequeña. Pero esto sí que es una tendencia al alza. Después, otros temas que hemos detectado es bueno, que en cuanto a áreas, o más en mi área específica, el área de protección de datos, hemos intervenido en muchas operaciones que han habido brechas de datos. Esto es un tema que nos está llevando muchos problemas porque al final los temas de ciberseguridad cada vez, por quien sea el comprador, o por, no solamente un tema de si hay una sanción o no, sino un tema reputacional, se han vulnerado datos de clientes, eso nos está llevando mucha conflictividad porque ha habido un incremento el 2023 del 24% de brechas de seguridad y, como decía, pues, el tema de regulaciones específicas también. Y después, derivado, aquí se ha hablado un poco de inteligencia artificial y del reglamento que ha citado Aurora. Bueno, también vemos que pensar que hay dos ámbitos, datos y después un aspecto que a veces olvidamos, que es el de intangibles, ¿no? Propiedad intelectual. Aquí sí que vemos, como la inteligencia artificial chupa toda la información, pues al final habrá muchos incumplimientos de propiedad intelectual. Y sí que vemos un interés en las adquisiciones, en cómo están protegidos esos intangibles en la compañía. Vale. ¿Y a nivel legislativo hay alguna novedad que pueda afectar Bueno, a los contratos? Se ha citado ya el tema de las pérdidas. Esto podía influir que entrara en vigor este año, lo ha citado Gemma, las pérdidas COVID 2021. Esto afectaba a responsabilidad de administradores y podía provocar tema de bueno, que al final hubiese más rondas de financiación o más ventas, ¿no? Porque a lo mejor sabéis que si no cubres el déficit patrimonial respondes como administrador solidariamente si estás en causa de disolución. Esto se ha pospuesto, como ya se ha explicado. Después, recordar inversiones extranjeras. Sabéis que cada vez más España tenía un régimen de liberalización de inversiones. Aquí, desde el año 2019, y no solamente derivado de España, porque viene normativa europea, hay una normativa en que antes era solamente en defensa o seguridad nacional, ahora hay una normativa que cuando estás invirtiendo y el inversor tiene más del 25% de fuera de la Unión Europea y en sectores críticos, como pueden ser infraestructuras, energía, medios de comunicación y información sensible, es decir, datos. Aquí, si estás invirtiendo en una empresa de más de 5 millones de facturación y estás tomando una participación de más del 10%, hay que seguir un procedimiento frente a la Dirección de Comercio e Inversiones, Ministerio de Industria, para autorizar esa operación, ¿vale? O como mínimo hacer consulta previa, autorizar. Entonces, esto nos estamos encontrando en que cada vez pues, es más habitual porque los sectores son bastante amplios. Después, has citado tú el tema de competencia o monopolio y la diferencia que Estados Unidos va a todo lo contrario que nosotros. Efectivamente, derivado de la Digital Market Act o otras normativas, competencia, sabéis que competencia normalmente entra cuando el umbral o por cifras de facturación de los dos intervinientes, ¿no? El caso claro ahora que tenemos es Sabadell BBVA, ¿no? Obviamente competencia lo tiene que autorizar o lo tiene que autorizar con condiciones, hay diferentes posibilidades, pero se están dando cuenta, y sobre todo a través de la DMA, que hay compraventas, le denominamos killer acquisitions, ¿no? Que son compraventas que no entran en los umbrales de competencia o antimonopolio, pero que lo que hacen es reducir la competencia. ¿Qué ejemplos hay? Pues estos grandes operadores tecnológicos, Facebook, Amazon, Meta, etcétera, compran compañías que tienen una tecnología muy potente y que podrían llegar a ser, no sé si competidores, pero podrían estar compitiendo en el mercado, y lo que hacen es las compran y eliminan esa competencia. Entonces, las autoridades antimonopolio en Europa cada vez están interviniendo más en determinados tipos de operaciones que no cumplen los umbrales, pero que se están fijando más. Y después también ha afectado en capital riesgo, pues que han comprado, al final se están convirtiendo en grandes
compradores de compañía porque tienen mucha pólvora, mucho dinero para ir comprando compañías, y al final es verdad que a lo mejor no participan tanto en la gestión, pero al final con sus decisiones de diferentes participadas están teniendo que comunicar ese tipo de operaciones a competencia. Vale. Y bueno, de forma rápida me has preguntado por predicciones. ¿Tú cómo ves el entorno legal y hacia Bueno, dónde va? yo, creo que se nos acaba el tiempo, Sí. simplemente lo que has dicho ya, simplificación versus Europa diciendo que va a simplificar, Estados Unidos desde luego lo va a hacer, vamos a ver todas estas normativas que tenemos sobre la mesa, cómo quedan, el impacto de la inteligencia artificial, si va a ayudar o agilizar incluso temas de burocracia. Después, por citar alguna, que esta es una noticia reciente, pues se va a simplificar las salidas a bolsa, parece ser, a hacer un tipo de, ya los mercados, el growth, etcétera, pues esto se quiere, bueno, potenciar mucho a nivel de España y de Europa, hacer una salida a bolsa simplificada. Vamos a ver cómo opera, pero al final, como conclusión, yo creo que sí que la tendencia veo, bueno, eso es una predicción mía, que cada vez al final no solamente tienes que comprar empresas y la escalabilidad y tal, o sea, puedes comparar Europa con Estados Unidos, ¿no? Que los crecimientos están siendo mucho más bajos en Europa, pero sí que veo la tendencia en los clientes que al final no solo compras por know-how, sino que compras por know-who, ¿no? Es decir, con quién vas a hacer los negocios, ¿no? Y quién estás comprando. Y esto es una tendencia un poco más humanista, que bueno, que yo lo veo como, lo dejo ahí por no hablar solo de dinero, pues. Vale, perfecto. Y ya veremos. Muy bien, pues con esto hemos acabado. Muchas gracias. Venga, gracias.